Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo, les presenta un mensaje del Evangelio. Un placer saludarles a través de este medio y en esta oportunidad con el objetivo de anunciarles el mensaje más importante que el ser humano en algún momento pueda escuchar. Estando en este tiempo tan difícil que vivimos, es de suma importancia que cada ser humano pueda escuchar este mensaje al que la Biblia llama el Evangelio. En el fondo del corazón, todo ser humano es consciente de que más allá de la razón, más allá de la imaginación, existe un ser supremo, un creador. Todo ser humano es testigo que hay evidencia suficiente de que hay un creador, aunque lo quiera negar, aunque lo quiera ignorar. Si tiene una mente normal y un cerebro que esté trabajando, sabrá que hay algo más allá de lo que vemos. La Biblia nunca intenta demostrar que Dios existe. Sencillamente la Biblia da por sentado que ahí está Dios, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios todopoderoso y santo. Querer negar, estimado amigo oyente, la realidad de que hay un Dios es necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En las primeras palabras de la Biblia, allá en Génesis capítulo 1, nosotros encontramos la siguiente declaración: en el principio creó Dios. Y de esta forma comienza la gran historia del Evangelio. El Evangelio comienza con Dios, gira en torno a Dios, y el Evangelio es eterno porque Dios es eterno. El Evangelio es un tema muy antiguo, pero que no tiene vejez. El Evangelio exalta a Dios, pero humilla al hombre, con el propósito de restaurarle. Desde Génesis, aquí en la palabra de Dios, hasta el último versículo de la Biblia, encontraremos a un Dios que es santo. Santo, 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 cantan los ángeles allá en el cielo, en la presencia de Dios. Pero Dios siempre ha querido tener una relación de amistad con el ser humano. Pero también encontramos a través de las páginas de la Biblia que el ser humano es la criatura de Dios más rebelde y más obstinada que el universo pueda tener. En esta ocasión tengo un mensaje sencillo, pero como decía al principio, el mensaje más importante que el hombre pueda escuchar, el mensaje del Evangelio. Y quiero dividir este mensaje breve en 3 puntos importantes. Y para que sea fácil de recordar, hemos aprendido una forma sencilla de compartir el Evangelio, al que llamamos las 3 R's. ¿De qué consiste estas 3 R? Bueno, el primer punto es la ruina total del hombre. El segundo punto es el remedio eficaz. Y el tercer punto es la responsabilidad individual. Ahí están las 3 R's: ruina, remedio y responsabilidad. Debe quedarnos claro, estimado amigo oyente, que el Evangelio bíblico no está centrado en el hombre. Cuando digo hombre, nos referimos a varón y hembra, como dice Génesis 1:27, que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. El Evangelio no se trata de Dios queriendo cumplir los propósitos y los sueños del ser humano. El Evangelio bíblico no se trata de sus metas, estimado amigo oyente. Lamento desilusionarle, pero el Evangelio no se trata de Dios cumpliendo sus deseos y sus antojos. Comencemos por el principio. Allá en el libro de Génesis podemos ver que Dios creó al hombre a su imagen.
Pero no solamente Dios creó a la primera pareja humana con quien tenía una relación de amistad. Allá en el huerto del Edén, Dios tenía una comunión íntima con el hombre. Pero Dios también creó todo lo que vemos. Aquí estoy desde el campamento Betel, Tauquil, en Nicaragua. Y en alguna ocasión les mostraremos los paisajes que hay aquí. Pero Dios creó todo eso y ahí en el huerto del Edén también estaba un árbol que Dios dijo al ser humano: de este árbol no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Tristemente, allá en el capítulo 3 de Génesis podemos encontrar que el hombre falló. El mandamiento que Dios había dado, el hombre lo quebrantó y de esta forma entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Estimado amigo, la ruina total del hombre consiste en que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y está condenado a una eternidad separado de Dios. Cada uno de los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, el corazón humano, es de continuo solamente el mal. Hacen falta palabras para describir la ruindad en que nosotros los seres humanos, a causa del pecado, el estado perdido en que nos encontramos. Romanos 1, capítulo 29, en la palabra del Señor, lo dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y quizás al escuchar esta lista que Dios da de pecados que el hombre comete, quizás más de algún oyente se sienta que es libre de culpa. Pero amigo oyente, un poco más adelante, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. Estimado amigo oyente, no hay ni siquiera uno que esté libre de pecado. Y estamos viviendo en un mundo donde podemos contemplar las consecuencias del pecado en el corazón del hombre. Ahí en Romanos leemos que el mundo está atestado de toda injusticia. Estamos viendo cómo el mundo se empuña contra Dios. Estamos viendo matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estamos viendo violencia. Estamos viendo tantas cosas que nacen, estimado amigo oyente, en el corazón del ser humano. La ruina total del hombre se ve en que su condena ya está dictada. Nos dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Nota? El ser humano ya ha sido condenado por causa de sus pecados. Isaías lo dice de la siguiente manera, hablando de la ruina total del hombre: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El primer punto entonces de este mensaje evangelístico: la ruina total del hombre. Todo ser humano, incluyéndole a usted, que se ha tomado el tiempo de ver este mensaje, está en pecado y la paga del pecado es muerte. Pero quiero ver con ustedes el segundo punto de este mensaje: el remedio eficaz. Estimado amigo oyente, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte de este texto: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son buenas noticias, amigos. Evangelio significa buenas noticias. Y aquí encontramos un remedio eficaz: vida eterna en Jesucristo. Hay buenas noticias.
Ante tal ruindad del ser humano, el precio del remedio es inalcanzable. Buenas obras no sirven. Dar dinero a los pobres no sirve. Visitar una iglesia no quita el pecado. Estimado amigo oyente, para tener la vida eterna, el pecado necesita ser limpiado. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo puede entonces ser limpio de sus pecados? Esta es una gran pregunta. Pero gracias al Señor, porque sí tenemos una respuesta aquí en la palabra de Dios. Dios ha provisto un cordero. Dios ha provisto a aquel que puede limpiarnos de nuestros pecados. Juan pudo decir, allá en Juan capítulo 1, versículo 29, él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estimado amigo oyente, la ley de Dios exige el derramamiento de sangre para perdón de pecados. No hay otra forma. Dios exige la muerte como paga por el pecado y Dios no dará por inocente al culpable. De tal manera leemos entonces allá en Juan capítulo 3 versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas noticias. La base fundamental del Evangelio se encuentra en Jesucristo. En esa obra de redención que Él hizo en una cruz, muriendo no por sus pecados, no por los pecados de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Amigo oyente, Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, estaba muriendo por los pecados del mundo, nos dice la Biblia. Pero la Biblia nos dice que Cristo no quedó colgado en la cruz. Nos relata que fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Cristo está vivo, amigo oyente. Él vive y Él quiere salvar al ser humano. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un remedio eficaz en la persona de Jesucristo. Nos dice la Biblia allá en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, pero también un solo mediador. Amigo oyente, Jesucristo es el Salvador. No hay otra forma. Ninguno puede ser salvo por ser buena gente. Ninguno puede ser salvo por sus buenas obras. No hay profeta, no hay religión, no hay ningún apóstol que pueda ser un mediador entre Dios y usted. Solamente Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo oyente, hay un remedio eficaz a su ruina. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero de esta forma llegamos a la tercera R. No solamente la ruina total del ser humano, no solamente el remedio eficaz en Jesucristo. También encontramos en la palabra de Dios la responsabilidad individual de los seres humanos. Amigo oyente, es su responsabilidad creer o rehusar. Dios ha hecho la obra de salvación. Usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para ser salvo. Usted nunca podrá culpar a Dios si usted, estimado amigo, rechaza a Jesucristo y usted despertara esta noche en el infierno. Usted no podrá culpar a Dios y decir, Dios, yo me perdí porque tú así lo quisiste. Porque Dios ha provisto, amigo oyente, para nuestra salvación, el Cordero, a su Hijo amado. Nunca hubo un dolor tan grande en el corazón de Cristo como cuando Dios Padre le desamparó ahí en la cruz y pudo gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre derramó su ira en el Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados.
ruina total del hombre, el pecado. Remedio eficaz en Jesucristo. Él murió y derramó su sangre por nosotros. Pero su responsabilidad es creer o rechazar. Cantamos un bello himno en nuestras asambleas que se titula ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer con su amor? ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Le invitamos a conocer a Jesucristo, a conocer al Dios de la Biblia. Le invitamos a clamar por misericordia al Creador del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Clame, pida fe, busque a Dios, entréguese a Jesucristo y sea salvo de sus pecados. Es nuestra oración que esta serie de mensajes evangelísticos sea para abrir los ojos de su entendimiento y que usted pueda recibir la luz del Evangelio en su vida y pueda entregar su vida al Señor Jesucristo y tenga la seguridad de ser salvo. Puedo testificarle, estimado amigo oyente, que estoy seguro que si hoy muriera yo, estaré una eternidad con mi Dios en el cielo. Ahora dirá usted, esa es una presunción. ¿Usted por qué está seguro de ir al cielo? Bueno, quiero decirle que no estoy seguro por ser bueno. No es por obras, ni siquiera es por estar predicando. Yo estoy seguro que voy al cielo porque la sangre de Cristo ha limpiado mis pecados por medio de la fe en Él. Amigo oyente, ponga su fe en Jesús y sea salvo en esta ocasión.